En la hacienda El Desafío, la tensión flotaba en el aire. El caballo negro, conocido como Negro, tenía una reputación aterradora que precedía su presencia. No había domador en la región que no hubiera intentado domarlo, y muchos de ellos salían del enfrentamiento con el animal heridos, arruinados física y psicológicamente. Alejandro, el hijo menor del capataz, sabía bien eso. Había crecido escuchando las historias de los hombres que se arriesgaron, intentando dominar a ese animal que parecía más una bestia que un simple caballo. La hacienda, hasta entonces tranquila, comenzaba a verse envuelta por el miedo y las apuestas sobre quién sería el próximo en intentar. Los murmullos eran constantes, y el sonido de las discusiones sobre la necesidad de sacrificar al animal crecía en volumen, hasta que don Enrique Vázquez, el hacendado, tomó una decisión. No podía permitir que su nombre fuera manchado, ni que la reputación de su ganado fuera destruida por un simple caballo. El día en que llegó, Domingos Ferreira fue silencioso, pero al mismo tiempo cargado de expectativas. Alejandro aún recordaba las historias que su padre contaba sobre el viejo domador portugués, un hombre que, a diferencia de todos los demás, no usaba la fuerza, sino la paciencia y el respeto. Este domador había desaparecido hacía años después de ser injustamente acusado de un crimen y expulsado de la región. Desde entonces, nunca más se supo de su paradero, pero al escuchar el nombre de Domingos, algo se encendió dentro de Alejandro. Había visto en los ojos de ese caballo furioso el miedo y no la maldad. Sabía, de alguna manera, que la clave para vencer la furia de Negro estaba en comprender su dolor, no en dominarlo. El ambiente en la hacienda estaba denso, y los empleados miraban con escepticismo a Domingos. Algunos se burlaban, pensando que el viejo domador no era más que un recuerdo polvoriento. Pero para Alejandro había algo casi mágico en la presencia de Domingos. No era solo la apariencia de un hombre envejecido, sino algo más profundo, como si su postura y serenidad emanaran una fuerza que nadie más parecía entender. Mientras los demás murmuraban sobre el fracaso inminente, Alejandro se acercaba silenciosamente, absorbiendo cada movimiento del viejo domador. Domingos no parecía apresurado ni molesto por las miradas de juicio. En su silencio, comenzaba a prepararse para el enfrentamiento más importante de su vida. Don Enrique, con expresión tensa, observaba desde lejos. No sabía qué esperar. Si el caballo era domado, salvaría su hacienda y la reputación de su ganado. Si fracasaba, el final de la historia sería trágico. El hacendado no estaba en paz, y el sentimiento de desesperación, mezclado con una ira antigua, lo corroía por dentro. Sabía que, en el fondo, su decisión de llamar a Domingos no solo era una cuestión de salvar al caballo, sino también un intento de corregir algo que él había hecho en el pasado. Algo que lo hería hasta hoy, aunque nadie lo supiera. La llegada de Domingos era, de alguna manera, un intento de arreglar lo que estaba roto dentro de él. En el momento en que Domingos se acercó a Negro, la tensión fue palpable. El caballo, que estaba atrapado en un cercado, movía la cabeza y relinchaba, completamente fuera de control. Era como si la presencia de Domingos fuera una invitación para que la furia del caballo se liberara con aún más intensidad. Pero el viejo domador no se movió. Solo observó desde lejos, con ojos atentos, leyendo cada señal que el caballo daba. Alejandro, observando de cerca, sentía su corazón latir más fuerte. Sabía que en ese momento comenzaba a desarrollarse algo que podría cambiar todo. Tal vez fuera el inicio de una nueva era para la hacienda El Desafío, o tal vez fuera el último intento de alguien para salvar el honor de un pasado que nunca podría ser completamente borrado. Domingos respiró profundo y con un movimiento calmado dio el primer paso hacia el caballo. Sin prisa, sin ningún indicio de miedo, se acercó.
Acercó lentamente, respetando el espacio de Negro. El caballo reaccionó con un relincho alto, pero algo en los ojos de Domingos hizo que, por un instante, el animal se detuviera. No era la fuerza, sino la presencia tranquila de alguien que comprendía su dolor. Y en ese momento, Alejandro percibió algo que nadie más parecía ver. El caballo no estaba siendo feroz por maldad, sino por pura desconfianza y miedo. Sé que estás ahí, mirando, quizás en el celular o en la TV, y puedo sentir que este mensaje llegó en el momento justo para ti. Si sientes en tu corazón que esta historia tocó tu alma, es porque algo más grande está sucediendo. El universo te trajo hasta aquí por una razón, y ahora puedes dar un paso hacia la transformación que mereces. Así que no esperes más. Dale me gusta a este video e inscríbete en el canal, porque no es solo un clic. Es una decisión de abrir las puertas a un nuevo camino, una nueva jornada de crecimiento. Mereces evolucionar, mereces lo mejor, y todo comienza con este simple gesto. Haz clic ahora, inscríbete y permite que la bendición de esta transformación comience a fluir en tu vida. Será el inicio de algo grandioso. Yo creo en ti. Domingos continuaba caminando lentamente, sin prisa, sin mirar directamente al caballo. Sabía que cualquier movimiento brusco podría ser interpretado como una amenaza. El silencio entre ellos era profundo, pesado, y Alejandro no podía apartar los ojos. El caballo aún parecía inestable, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y furia. Pero algo en la postura de Domingos comenzó a hacer diferencia. Él no estaba intentando domar un caballo, estaba intentando entender el dolor de ese animal, como si cada paso dado hacia el caballo fuera una forma de ayudarlo a sanar de un trauma profundo. El viejo domador sabía que la verdadera batalla allí no sería física, sino emocional. Alejandro sintió un frío en el estómago, pero también una gran curiosidad. Nunca había visto algo así antes. Los otros trabajadores de la hacienda observaban con desdén, pero Alejandro sabía que había algo más en ese momento. No entendía completamente, pero sentía que ese enfrentamiento, silencioso y tenso, representaba algo que trascendería el caballo. Se trataba de las heridas invisibles, esas que ningún hombre podía ver, pero que todos cargaban. Y, de alguna manera, Domingos estaba logrando ver eso. Él no estaba dominando al caballo, estaba, de alguna forma, mostrándole que podía confiar. Cuando Domingos estaba a pocos metros de Negro, se detuvo. El caballo aún respiraba agitadamente, moviendo la cabeza, sus fosas nasales expandiéndose con cada respiración. Pero el movimiento de Domingos se detuvo, y él miró al suelo, a la tierra que se extendía ante él. Durante algunos segundos, todo quedó en silencio. El caballo lo miró, como si intentara entender lo que estaba sucediendo. Alejandro casi no podía respirar, como si temiera que cualquier sonido pudiera romper la conexión que se estaba formando. Allí, el viejo domador entonces, con un movimiento lento, extendió la mano, no para tocar al caballo, sino para ofrecer confianza. Fue una pequeña acción, pero que hizo toda la diferencia. El caballo, aún tenso, dio un paso vacilante hacia Domingos. Estaba escuchando. Estaba empezando a entender que lo que tenía delante no era una amenaza, sino una promesa de paz. En el rostro de Domingos no había orgullo, solo una calma serena, como si supiera que estaba haciendo el único movimiento posible. Continuó extendiendo la mano, con paciencia, hasta que finalmente Negro dio otro paso hacia él. Fue una victoria silenciosa, pero intensa. La transformación comenzaba a suceder ante todos, pero nadie sabía con certeza cómo ocurriría. Alejandro sintió una lágrima deslizarse por su rostro, sin saber bien por qué. No era una lágrima de tristeza, sino de algo más profundo, algo que no podía poner en palabras. En ese momento, la verdad era simple. El caballo y el domador ya no estaban en guerra.
Estaban, en realidad, en un proceso de entendimiento mutuo y, en ese silencio tenso, lo que estaba siendo domado no era solo un caballo, sino algo mucho más grande. Don Enrique, que observaba todo desde lejos, sintió una oleada de vergüenza. Nunca había imaginado que la solución al problema de Negro fuera tan simple, o mejor dicho, tan humana. Siempre había creído que la fuerza y el control eran la única forma de resolver cualquier conflicto. Pero allí, con Domingos, se dio cuenta de que el verdadero poder residía en la paciencia, la escucha y el respeto. Era una lección que tendría que aprender, y Alejandro, de alguna manera, ya comenzaba a absorber esa sabiduría. El joven sintió por primera vez que había algo que él podía cambiar dentro de sí, algo que sus padres y la generación anterior no podían enseñarle. El tiempo parecía desacelerar mientras Domingos y el caballo compartían ese espacio. El animal, ahora más tranquilo, se acercó aún más a Domingos, pero no de manera sumisa. Era más como un intercambio silencioso de confianza, donde ambos intentaban entenderse mutuamente. Domingos, con la misma calma de siempre, respiraba al mismo ritmo que el caballo, como si ambos estuvieran en sintonía. Alejandro, con los ojos fijos, sentía que algo profundo estaba sucediendo. No sabía exactamente qué, pero esa calma parecía contagiar incluso el aire a su alrededor. El caballo, ahora más atento, dio un pequeño relincho, más suave que los anteriores, como si intentara comunicarse. Y fue en ese preciso momento cuando Alejandro comprendió lo que el viejo domador estaba haciendo. No solo estaba tratando con un caballo salvaje, sino con un ser que, como todos los demás, cargaba consigo el dolor y el miedo de algo del pasado. Alejandro sintió, por primera vez, que tal vez él también fuera como ese caballo, tratando de encontrar un camino hacia la paz, hacia la confianza, hacia la sanación. Domingos, con una mirada de profundo respeto, se acercó aún más, hasta quedar a pocos centímetros de Negro. Extendió la mano, no para tocar al animal, sino solo para ofrecer su presencia. Algo en la mirada de Domingos parecía decirle al caballo que podría entregarse a ese momento. El silencio era profundo, pero la tensión había dado paso a una creciente curiosidad, tanto en el caballo como en los hombres alrededor. Alejandro nunca imaginó que ese momento, ese simple gesto de paciencia, fuera capaz de generar una transformación tan intensa. El caballo, que antes parecía irremediablemente salvaje, comenzó a relajarse. Sus músculos, que estaban tensos y listos para un nuevo ataque, comenzaron a relajarse lentamente. Alejandro sintió que la transformación no solo estaba sucediendo en el caballo, sino también en él. Algo dentro de sí comenzó a ajustarse, a calmarse, como si él también estuviera aprendiendo, allí mismo, a manejar sus propios miedos y frustraciones. Mientras los demás en la hacienda observaban con escepticismo, Domingos continuó con su trabajo, silencioso, moviéndose con la suavidad de quien comprende el alma del caballo. El viejo domador sabía que estaba tocando algo más profundo, algo que iba más allá de la simple doma de un animal. Era un proceso de reconciliación, de pacificación. La lucha de Negro no era solo contra los hombres, sino contra el propio miedo que le había sido impuesto. Alejandro, con el corazón acelerado, no podía apartar la vista. Ahora entendía que la paciencia, el respeto y la comprensión eran las únicas armas que realmente hacían la diferencia. La conexión que Domingos estaba creando con ese caballo era algo que nunca imaginó que fuera posible, algo que jamás había visto en su propia familia. Siempre había sabido de la fuerza física, de la dureza de carácter que su generación valoraba. Pero ahora, en ese momento, veía que la verdadera fuerza residía en la capacidad de escuchar, de sentir, de respetar el dolor del otro. Y en ese día sintió, por primera vez,
que esta lección sería algo que llevaría consigo durante toda su vida. Con el caballo ahora más calmado, Domingos dio un paso hacia adelante, un movimiento tan suave como el viento. La respiración de Sombra era más lenta, más controlada. Sus ojos, que antes estaban llenos de ira y desconfianza, ahora reflejaban una vulnerabilidad que pocos habían percibido. Era como si, por primera vez, el animal sintiera que no necesitaba luchar. Y, en ese momento, el vínculo entre Domingos y Sombra fue sellado. El viejo domador, con voz tranquila y llena de experiencia, murmuró algo bajito, pero Alejandro no pudo oír. Sin embargo, algo en él parecía haber cambiado también. Sentía que el silencio estaba lleno de una sabiduría profunda, algo que trasciende las palabras. Don Enrique, aún observando desde lejos, ya no pudo disimular su sorpresa. El caballo que él consideraba imposible de ser domado estaba ahora tranquilo, casi dócil. Sentía una mezcla de vergüenza y admiración, un sentimiento que nunca había experimentado antes. Durante años había creído que la única forma de resolver los problemas en la hacienda era con fuerza, con control. Siempre se consideró el líder, el que imponía su poder sobre los demás, ya fuera con respecto a sus empleados, la hacienda o incluso los animales. Pero ahora, frente a Domingos, veía que había otra manera. La paciencia, la comprensión y el respeto eran las verdaderas formas de liderar. Alejandro miraba a Domingos con una admiración creciente, pero también con una sensación de confusión. Nunca imaginó que su padre, su abuelo, todos aquellos que vivieron y trabajaron en la hacienda, nunca le habían enseñado esta lección. Había tanta fuerza en las palabras de Domingos, y aún más en sus gestos, como si les estuviera diciendo a todos, sin palabras, que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en conectar. Alejandro sentía que el caballo no era el único que estaba siendo domado en ese momento. Él también estaba siendo tocado, de alguna manera, por lo que sucedía allí. La transformación, de negro a sombra, no fue solo un cambio en el nombre del caballo, era algo mucho más profundo. Ahora, el animal ya no era un símbolo de rebeldía o salvajismo. Se había convertido en un reflejo de la paciencia y la confianza que Domingos depositaba en él. Mientras todos observaban en silencio, el caballo se fue acercando a Domingos, como si entendiera que ese era el momento de la rendición. Pero no era una rendición forzada, era una rendición que venía desde adentro, un paso hacia la sanación. Para Alejandro, eso era más que un logro notable, era una lección viva sobre cómo los seres humanos y los animales pueden sanar las heridas unos de otros a través del respeto y la paciencia. Don Enrique finalmente se acercó, con la expresión dura que siempre usaba. Pero había algo diferente en él ahora. Cuando miró a Domingos, ya no había el desprecio de antes, sino una especie de gratitud silenciosa que no sabía cómo expresar. Se sentó al lado del viejo domador y por un instante ambos observaron al caballo ahora tranquilo, acostado tranquilamente en el cercado. Alejandro, al ver eso, sintió una ola de emoción crecer dentro de él. No sabía exactamente qué era, pero había algo en ese momento que hablaba directamente a su corazón. Sentía que tal vez la hacienda El Desafío tenía la oportunidad de comenzar algo nuevo. Sin embargo, aún quedaba una cuestión que no podría ser ignorada. El pasado de Domingos, su partida forzada de la hacienda, el exilio que había sufrido, todo eso aún flotaba sobre la hacienda El Desafío como una sombra. Alejandro lo sabía y también sabía que, por más que la transformación de Sombra fuera un gran paso, no sería suficiente para sanar todas las heridas. Lo que había sucedido entre Domingos, Enrique y Teresa necesitaba ser enfrentado, y para que la paz fuera completa, los secretos del pasado tendrían que salir a la luz. Pero en ese momento,
Incluso con todas las dudas y el peso del pasado, Alejandro sabía que algo había comenzado. Y eso, por sí mismo, era un milagro. En los días siguientes, la hacienda parecía estar en un estado de transformación que nadie podía explicar completamente. El caballo, ahora llamado Sombra, ya no era más una amenaza constante. Caminaba por la hacienda con la misma elegancia que poseía antes de que su naturaleza salvaje se manifestara. Pero ahora había una calma en el animal, una confianza que antes parecía imposible. Alejandro continuaba observando de cerca, aprendiendo de Domingos, absorbiendo cada lección, cada gesto de paciencia. Sentía que el viejo domador se había convertido en algo más que un simple instructor. En realidad, se estaba convirtiendo en una especie de mentor, no solo para él, sino para toda la hacienda. Don Enrique, a pesar de su resistencia inicial, comenzó a ver los cambios que ocurrían en el caballo y, con eso, comenzó a cuestionar sus propias creencias. La confianza que Domingos tenía en los animales y las personas era algo que lo hacía sentirse incómodo, pero, al mismo tiempo, no podía ignorar los resultados. En el fondo, Enrique sabía que por más que no quisiera admitirlo, el enfoque de Domingos estaba funcionando. Comenzaba a entender que tal vez había sido demasiado rígido en su forma de manejar las cosas y que muchas veces la solución a los problemas no venía de imponer su autoridad, sino de escuchar y respetar. La imagen del caballo tranquilo, ahora con el nombre de Sombra, parecía reflejar lo que él también necesitaba aprender. Alejandro, por su parte, estaba cada vez más involucrado en el proceso. Ya no veía al caballo como un simple animal, sino como un ser capaz de comprender y responder a aquellos que lo trataban con respeto. En su propia vida, comenzó a notar las similitudes con la forma en que las personas a su alrededor lo veían. Muchas veces, él se sentía como Sombra, alguien con miedo, alguien en lucha, tratando de encontrar un lugar en el mundo. Pero ahora veía que, al igual que el caballo, también podía transformarse. La relación que comenzaba a formarse entre él y Sombra representaba más que una simple conexión con un animal. Era, de alguna manera, una metáfora de su propio viaje personal. Fue durante una tarde cálida, cuando Alejandro estaba ayudando a Domingos a cuidar de Sombra, que el viejo domador tocó un tema más delicado. Miró al joven con semblante serio y dijo sin rodeos: «Lo que ves aquí no es solo la doma de un caballo. Lo que estás aprendiendo es sobre la vida, sobre cómo la paciencia y la comprensión pueden transformar todo a nuestro alrededor». Alejandro sintió las palabras de Domingos como una flecha que le dio en el corazón. Sabía que eso no se refería solo a Sombra, sino también a él mismo, a su propia vida y las decisiones que tendría que tomar en el futuro. Al escuchar eso, Alejandro comprendió algo profundo. El cambio que veía en el caballo no era solo un cambio en el comportamiento del animal, sino un cambio dentro de él mismo. Sintió que, al igual que Sombra, él también llevaba traumas y miedos que necesitaban ser tratados con paciencia. Siempre supo que el camino hacia la paz no sería fácil, pero nunca entendió cuánto podría ser profundo el proceso de sanación. Recordaba su propio pasado y la presión que sentía para ser algo que no era, para intentar cumplir con las expectativas de su padre y de la hacienda. Sin embargo, ahora veía que lo que necesitaba era una conexión más verdadera, más profunda, consigo mismo y con los demás. Don Enrique, que observaba a joven con una intensidad silenciosa, sintió que, de alguna manera, Alejandro también comenzaba a liberarse. Era como si estuviera rompiendo con el peso de la tradición, con las expectativas de la familia. Alejandro, ahora, estaba descubriendo una forma diferente de liderar, de conectarse con el mundo que lo rodeaba, que no involucraba el dominio sobre los demás,
sino la construcción de una relación verdadera y respetuosa. Y aunque don Enrique aún no sabía cómo lidiar con todo eso, comenzaba a entender que tal vez era el momento de cambiar. El caballo sombra había sido la clave para abrir las puertas de una transformación que él mismo no sabía que necesitaba. Mientras la hacienda comenzaba a respirar un aire más ligero, las tensiones que antes dominaban el lugar parecían comenzar a disiparse. La transformación de Sombra, aunque notable, era solo un reflejo de los cambios internos que estaban ocurriendo en aquellos que convivían con él. Alejandro, especialmente, comenzó a darse cuenta de que lo que Domingos había hecho no se limitaba a domar a un caballo. El viejo domador, en realidad, estaba ayudando a todos a enfrentarse de una manera diferente, más profunda. No solo estaba enseñando cómo lidiar con un caballo indomable, sino que estaba revelando una verdad difícil. La verdadera fuerza residía en aprender a mirar al otro, al animal, a uno mismo, con ojos de comprensión y empatía. Don Enrique, con la mente cada vez más inquieta, comenzó a confrontar el peso de sus propios errores. Sabía que durante años había tomado decisiones basadas en la fuerza, el control, la imposición de su voluntad. Ahora, mientras veía el cambio en Alejandro y en la hacienda, no podía dejar de preguntarse si la forma en que había vivido su vida y dirigido la hacienda estaba completamente equivocada. En el fondo, se sentía culpable, no solo por la manera en que trataba a los animales, sino también por la forma en que había dirigido a su propia familia. El exilio de Domingos, el distanciamiento de su esposa, Teresa, y la mentira que envolvía a su propio hijo, Rodrigo, todo eso comenzaba a salir a la luz de manera inevitable. Enrique sabía que tenía que confrontar esas cuestiones, o la verdadera transformación nunca ocurriría. Rodrigo, el capataz de la hacienda, que hasta entonces creía ser hijo legítimo de don Enrique, comenzaba a darse cuenta de que tal vez él era algo más que solo un empleado. Durante todos esos años, Rodrigo nunca supo la verdad sobre su paternidad, pero la revelación que se acercaba comenzaba a pesar en su corazón. La idea de ser hijo de Domingos y no de Enrique lo hacía sentirse dividido entre dos familias, entre dos mundos. ¿Cómo podría, después de tantos años, aceptar la verdad que estaba a punto de ser revelada? ¿Cómo podría lidiar con la traición silenciosa de su madre, Teresa, que siempre le ocultó su verdadera origen? Esas preguntas martillaban su mente mientras observaba, a lo lejos, la relación de su padre con Alejandro y el respeto que ahora dominaba la hacienda. Durante una cena, en una noche calurosa de verano, don Enrique no aguantó más. Sabía que la verdad ya no podía seguir siendo ignorada. Cuando todos estaban sentados a la mesa, hizo una señal a Rodrigo y con una mirada grave pidió que todos prestaran atención. «Es hora de contar lo que está escondido en las sombras de nuestra casa», dijo, con la voz temblando ligeramente. Alejandro miró a su padre y por un momento sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No sabía lo que estaba por venir, pero sentía que algo grande estaba a punto de ser revelado. Sin embargo, ni él sabía lo mucho que eso cambiaría sus vidas, especialmente cuando el peso de los secretos finalmente emergiera. Domingos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando el campo a lo lejos. Sabía que era el momento adecuado para revelar la verdad, aunque sabía que eso podría rasgar aún más el ya frágil tejido de las relaciones familiares. El viejo domador, con la tranquilidad de quien ya ha vivido muchas tormentas, sabía que el enfrentamiento con el pasado era necesario para que la verdadera sanación ocurriera. Miró por última vez a Sombra, que estaba tranquilo en un rincón del campo, como si supiera de alguna manera que la verdadera transformación de la hacienda
estaba a punto de suceder. Entonces, con un profundo suspiro, Domingos se giró y con una mirada serena dijo: «Yo soy el padre de Rodrigo». El silencio en la sala fue casi insoportable. Alejandro miró a Rodrigo, que estaba paralizado, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Don Enrique, con las manos temblorosas, miraba la mesa, incapaz de mirar directamente a su hijo adoptivo. Teresa, que siempre parecía tan tranquila, estaba pálida y sin palabras. El choque era visible en cada rostro, pero ninguno de ellos estaba preparado para el impacto emocional que seguiría. Sin embargo, para Alejandro, ese momento fue un parteaguas. Sabía en el fondo que lo que se revelaba no era solo sobre la paternidad de Rodrigo, sino sobre todo lo que había sido ocultado, sobre todas las mentiras que habían moldeado la vida de cada uno allí presente. El silencio después de la revelación de Domingos parecía una eternidad. Rodrigo, que antes parecía seguro de su lugar en la hacienda, ahora tenía los ojos vacíos, como si estuviera tratando de procesar la revelación. No podía entender cómo, después de tantos años, una verdad tan devastadora había permanecido oculta. Miró a don Enrique esperando tal vez alguna explicación, algún consuelo, pero el hacendado estaba allí, paralizado, mirando la mesa, incapaz de lidiar con lo que acababa de escuchar. Alejandro, que observaba todo atentamente, percibió algo profundo. Su padre, ese hombre tan seguro y autoritario, ahora estaba ante un abismo emocional. La verdad, finalmente, había sido expuesta, pero las consecuencias serían mucho más complejas de lo que cualquiera imaginaba. Teresa, que hasta entonces parecía ser la última en alterarse, fue la primera en romper el silencio. Miró a Domingos con una mirada cargada de remordimiento, culpa y un dolor que nunca había mostrado. Yo no sabía cómo manejar esto», dijo, con la voz quebrada. «Pensé que estaba haciendo lo mejor para todos nosotros». Miró a Rodrigo, con los ojos llenos de lágrimas, como si pidiera perdón, aunque no supiera cómo hacerlo. No sabía cómo contar la verdad. Solo quería que todos estuvieran bien. «Yo te amo, Rodrigo. Siempre fuiste mi hijo». Las palabras de Teresa sonaron como un intento desesperado de justificar sus acciones, pero para Rodrigo solo agregaron confusión. No sabía si eso era un intento de explicación o un simple consuelo. El dolor de haber vivido una mentira durante toda su vida se estaba volviendo insoportable. Rodrigo se levantó abruptamente de la mesa y caminó hacia la puerta. No podía quedarse allí, sintiéndose como un extraño en su propia casa. Su corazón estaba partido entre dos mundos: el que creía ser hijo legítimo de Enrique y el nuevo mundo en el que descubría que la persona que consideraba su padre no era, en realidad, su verdadero progenitor. Sintió una rabia profunda y confusa, pero también una tristeza que lo ahogaba. Afuera, la noche fría parecía contrastar con el calor de la revelación. Rodrigo respiró hondo, tratando de encontrar algo de claridad en medio del torbellino emocional. ¿Cómo debía reaccionar ahora? ¿Cómo lidiar con la verdad, que parecía una mentira tan cruel? Alejandro, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó lentamente y fue hacia la ventana. Miró hacia afuera, donde sombra, el caballo que ahora representaba más que cualquier otro animal en la hacienda, caminaba tranquilamente por el campo. Alejandro sintió algo en su pecho apretarse. Comprendía, de algún modo, el dolor de Rodrigo. Sabía lo que era ser llevado por una mentira durante toda su vida. Sabía lo difícil que era lidiar con la sensación de que algo estaba siendo ocultado. Pero también sabía ahora que la verdadera transformación no vendría solo de una revelación, sino de cómo cada uno de nosotros lidia con la verdad después de que es descubierta. Domingos, que estaba de pie al lado de Alejandro, lo miró con una expresión serena, pero cargada de una sabiduría silenciosa.
¿Entiendes lo que te estoy diciendo ahora?, preguntó, con voz baja, pero firme. Alejandro no necesitaba palabras para entender. Sabía, en ese momento, que la verdadera fuerza estaba en cómo cada uno de nosotros enfrenta la verdad y cómo, a partir de ella, comienza la sanación. El viejo domador no estaba solo enseñando la doma de un caballo. En realidad, estaba enseñando a todos cómo liberarse de las cadenas invisibles que los aprisionaban, cómo reconciliarse con el pasado sin dejar que definiera su futuro. Mientras tanto, dentro de la casa, la tensión aumentaba. Don Enrique finalmente levantó los ojos hacia Teresa y dijo, una voz quebrada, pero llena de arrepentimiento: «Fallé con todos ustedes, fallé con Rodrigo, fallé contigo, Teresa». Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, donde Alejandro y Domingos observaban el campo. Ya no sabía cómo manejar todo esto. Y ahora veo que todo lo que hice fue mantener las cosas atrapadas en una mentira que me devoró. El arrepentimiento era claro en sus palabras, pero también estaba claro que no sabía cómo revertir las cosas. Las palabras solo eran palabras. Y lo que realmente importaba ahora era cómo él manejaría la verdad que se había revelado sobre él. La mañana siguiente trajo una sensación de renovación a la hacienda El Desafío. La tensión aún estaba en el aire, pero algo había cambiado. Rodrigo regresó a la casa, pero no con la rabia y el malestar que había sentido la noche anterior. Parecía más tranquilo, más introspectivo. Buscó a Domingos, que estaba en el establo, cuidando de Sombra. El caballo ahora parecía completamente transformado, reflejando la paz que finalmente comenzaba a asentarse en la hacienda. Rodrigo se acercó al viejo domador y por primera vez reconoció en él algo más que el hombre que había venido a domar un caballo. «Yo no sé qué hacer con todo esto, Domingos», dijo, con voz baja. El viejo domador lo miró con una suave sonrisa y respondió: «Lo que necesitas hacer, Rodrigo, es vivir tu verdad, no la mía, ni la de Enrique, ni la de Teresa, la tuya». Enrique, que también estaba presente, escuchó las palabras de Domingos y se acercó lentamente. Él, que antes estaba perdido en su propio arrepentimiento, ahora veía a su hijo de otra manera. Rodrigo ya no era el capataz distante, sino alguien con quien finalmente podría comenzar a construir una relación verdadera. «Fallé, hijo», dijo Enrique, con una sinceridad que por primera vez parecía venir del fondo de su corazón. «Pero lo que puedo hacer ahora es tratar de ser el padre que mereces, si me das la oportunidad». Rodrigo, que antes se sentía perdido entre dos familias, miró a Enrique con una mirada de aceptación. Sabía que la reparación sería difícil, pero algo dentro de él le decía que el cambio que todos necesitaban comenzar sería hecho de pequeños pasos, no de gestos grandiosos. Alejandro, observando todo desde lejos, sintió una paz dentro de sí. Sabía que el viaje de transformación no solo estaba ocurriendo con Sombra, sino también con él y con todos a su alrededor. Ya no sentía el peso de los errores del pasado como antes. Lo que sentía ahora era una energía renovada, una sensación de que la verdadera fuerza estaba en seguir adelante, aprendiendo a lidiar con los propios errores y los de los demás, con respeto y paciencia. Miró a Domingos, que aún estaba al lado del caballo, y sintió una inmensa gratitud. El viejo domador no solo había enseñado la doma de un caballo salvaje, sino también el arte de superar el pasado, de transformar el dolor en sabiduría. La hacienda, El Desafío, aunque marcada por el peso de los secretos y los errores, comenzaba a transformarse. El campo que antes parecía sombrío, ahora parecía más iluminado, y la casa, que llevaba las cicatrices del pasado, se estaba abriendo a un nuevo futuro. Sombra, que había comenzado su viaje como un símbolo de resistencia y miedo, ahora era un símbolo de paciencia, respeto y transformación. La hacienda
al igual que sus habitantes, estaba aprendiendo a liberarse de las cadenas invisibles que los aprisionaban, buscando una paz que antes parecía inalcanzable. Y, en el corazón de esa transformación, Alejandro sentía que algo nuevo estaba naciendo, una nueva generación que, como el caballo y el viejo domador, estaba lista para comenzar de nuevo, para vivir su propia verdad. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? ¿También crees que la verdadera transformación comienza con paciencia y respeto? ¿O tienes una visión diferente? Deja tu opinión en los comentarios abajo, porque tu voz es importante. Vamos a crear un debate constructivo y aprender unos de otros. Y por supuesto, si aún no le has dado like, no dejes de hacerlo y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo más contenido que tocará tu vida de maneras poderosas. Entonces, si sientes que este viaje merece ser compartido con más personas, compártelo también. Estamos todos juntos en este camino de transformación.